El origen de las chicas superpoderosas. Craig McCracken tenía pensado para el Día de los Padres crear un episodio de las chicas superpoderosas, él mismo, pero sería diferente a los ya vistos, en especial en el tema que iba a tratarse, la muerte y la venganza. El episodio ya listo consistía en lo siguiente. El profesor estaba con una mujer muy parecida a la señora Caney, solo que con el cabello largo. La mujer presentaba un elocuente signo de embarazo en el vientre y el profesor la abrazaba mientras miraba los ojos de la habitación rosa, la de las chicas. El capítulo sigue con varias imágenes de la mujer y el profesor yendo a las citas para ver el crecimiento de la bebé. Luego se ve a Mojojojo viendo desde su guardia al profesor que estaba en el parque y llora al verlo tan feliz. La cámara enfoca los recuerdos del dolido animal de cuando una vez convivía con el profesor al ser en aquel entonces solo un mono bebé. Mojojojo llora y comienza a gritar. Su voz quebrante articuló con el más profundo dolor que en su corazón pudiera sufrir esta frase: si yo no puedo serlo, nadie lo será. Un cuadro negro indicó el cambio de la escena, donde se puede ver a la ciudad de Saltadilla siendo destruida por Mojojojo. Y, obviamente, al no existir el trío infantil que lo pudiera detener, el profesor y su mujer estaban escondiéndose. Sin embargo, Mojojojo toma a la mujer con las manos de su robot. Para desesperación del científico implora, ruega y hasta incluso se tira de rodillas al suelo para convencer a su viejo compañero de la libertad a la pobre mujer. Al enjuzgarse de un gusto oscuro y siniestro que le provocó ver a las recientes lágrimas de su antiguo dueño, el despiadado chimpancé ordena a su máquina que lentamente aplaste el vientre de la esposa del profesor. La pálida cara del utonio se reviste de tiras carmesíes acuosas que salieron desprendidas de su cuerpo inerte de su esposa, mientras un estallido de carcajadas dementes profanan sus oídos. Sin duda, nunca se había visto una venganza tan siniestra como la que realizó Mojojojo. El profesor llora como alrededor de 5 minutos. Llega una ambulancia y se lo lleva. El cuadro nuevo vuelve a aparecer y se ve al profesor en un lugar muy oscuro, vestido con una túnica negra. Es entonces que la nube de ébano anuncia la aparición de él, quien le ofrece un trato, dándole armas necesarias para cobrar su venganza. En un nuevo cuadro se ve al profesor creando las chicas y se escucha un pensamiento: al fin. Las chicas superpoderosas son creadas entonces, pero no como él quería, sino unas deformidades, monstruos, criaturas horridas, blasfemas, pesadillas que parecían humanas. Inclusive se podían poner de pie y parecían comportarse como tales. No obstante, cuando abrieron la boca, cuando intentaron articular alguna frase, dispararon enunciados que más bien eran gritos o lamentos. La locura estimuló al profesor para tomar un bursátil para que deshacerse de aquellas monstruosidades. Logró asestarles en la cabeza, pero antes de siquiera volver a comenzar de nuevo con su experimento, dudó en hacerlo. Las otras opciones eran bastante claras, pensó Utonio: seguir con los consejos que él le dejó en un papel que llevaba en su mano derecha, o bien pulsar el gatillo de una pistola con el dedo de la mano izquierda y arrebatarse la vida. Al cabo de un rato, descansó el arma en su escritorio y retomó su trabajo. Experimenta con Demacia, siguiendo la tenebrosa alquimia de él, pero surgen nuevamente los diabólicos seres. Al deshacerse de estos, repite el experimento y así sucesivamente. El episodio anuncia un letrero oscuro que dice "un año después", donde se muestra al profesor, esta vez de una complexión escuálida, casi esquelética y con la ropa rota. El hombre demacrado por la terrible fórmula que el ante maligno le dejó y por la barbarie que desató de hacerse esas malformaciones que cada experimento paría. Se asustó al ver una luz que aparecía ante él. Esta le hablaba y le dice que le ayudará a crear a unas niñas para que sean sus hijas con superpoderes, con la condición de que las use para el bien.
sin dar crédito a lo que venía. Utonio acepta y después de realizar una nueva prueba nacen las chicas superpoderosas. McRaven pensaba transmitirlo, pero no se le permitió por obvias razones. Entonces, para dar una explicación de por qué nacieron las niñas superpoderosas, creó un capítulo completamente diferente sobre el pasado de Mojojojo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.